Ley General de Víctimas, que es la que, de cierta manera, debe orientar nuestra actuación con todas las víctimas. Tenemos que analizar a mayor profundidad esta cuestión de la víctima. En primera instancia, ¿qué podemos entender como víctima? Aquí vemos la foto precisamente de una mujer desnuda, cómo hay vulnerabilidad y trata de cubrir precisamente sus senos, el área pública, porque tiene una connotación simbólica en relación a la desnudez. Eso genera vulnerabilidad en cualquier ser humano porque nos expone esa vulnerabilidad. Aquí tenemos diversos tipos de víctimas, lo que vemos en las imágenes, de personas que fueron ejecutadas, si no mal recuerdo, en el Estado de México. El ver estas piernas, indudablemente asumimos que es un menor de edad, y el hecho de que esté también sus piernas desnudas y con una cadena incrementa esas condiciones. Aquí tenemos unas mujeres que están en prisión y vemos como víctimas precisamente a estos bebés que pues forzosamente tienen que estar ahí con sus mamás. Acá una mujer ya en situación de discapacidad, un poco por su edad y alguna enfermedad, que se ve obligada, la misma manera nos indica, a estar pidiendo caridad. Una mujer está desnuda, el niño, alguien que fue víctima de un hecho de tránsito, aquí un migrante, ¿no? Que sabemos lo que sucede con estas personas que en un momento dado, ¿sí? Entonces, esto me lleva a considerar o replantearnos la consideración hacia las víctimas. Bueno, la víctima, así en el derecho penal, se le denomina el sujeto pasivo del delito y es el titular del derecho violado y jurídicamente protegido por la norma. Esta definición, que es la que más hemos utilizado para conceptualizar a la víctima, no siempre refleja la realidad sufrida, porque no necesariamente el titular del derecho violado es quien resiente la conducta. Aquí es donde viene la diferenciación a la víctima y al ofendido. Ejemplo de ello, a un transportista por ejemplo, del Pan Bimbo, llegan, lo asaltan, lo lesionan y lo secuestran y le quitan todo el producto de la venta. Si nos quedáramos con esta visión de la víctima que nos da el derecho penal, pues el ofendido realmente es Bimbo, porque el dinero que le quitan al conductor pues es de la empresa. Pero la víctima es el conductor, porque él fue el que sufre que lo hayan amagado, lo hayan lesionado y lo hayan secuestrado. Entonces esto lleva a un replanteamiento de la víctima, que no necesariamente tiene que ser el ofendido. Muchas veces la víctima y el ofendido son los mismos, pero no en todos los casos. Entonces, algo que nosotros también contribuimos para que no se dé correctamente la investigación del delito de tortura es la indiferencia. Esta indiferencia es la máxima violencia que un servidor público puede ejercer hacia una persona en condición de víctima. Sabemos que necesita inmediatamente una persona en condición de víctima. ¿Qué es lo que requiere cualquier víctima de cualquier delito? En primera instancia, la primera necesidad de una víctima es ser escuchada. Y en esta escucha activa es con la cual nosotros podemos generar elementos para obtener una información que nos sea de utilidad en la investigación. Una persona que de pronto nos empieza a ver que nos burlamos de ella, que no damos credibilidad a lo que está diciendo, se va a abstener de seguir dando información. Por eso es que tenemos que ser muy respetuosos a lo que están de pronto planteando las víctimas para poder a obtener esta información de calidad.
El respeto a los derechos humanos de las personas en condiciones de víctimas implica identificar sus necesidades reales a fin de establecer las medidas legales y administrativas necesarias para su adecuada y oportuna atención. La palabra víctima fue utilizada en primera instancia en 1945 por Mendelssohn, quien la definía como individuo o colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por factores de orígenes diversos, físico, psíquico, económico, político, social, así como el ambiente natural o técnico. Las Naciones Unidas definen a la víctima como las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. Esto viene en el artículo 1 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y de Abuso de Poder. Tiene que ver lo que en primera instancia me preguntaba, creo que fue Ruth, respecto a las víctimas de estos conflictos armados y obviamente retomando la tortura como un delito derivado de este abuso de poder. ¿Sabemos cuándo se hizo alusión a la víctima por primera vez en nuestra máxima legal? Pues en la Constitución se hace de pronto esta primera alusión a la víctima en el año 2000. O sea que esto es muy reciente, la inclusión de la víctima, lo que nos lleva en un momento dado a reiterar qué es lo que origina la reforma constitucional en materia de tortura de derechos humanos, pues tiene que ver con las personas que en condición de víctimas son la parte más débil del sistema penal. Después de resentir el daño, volvían a ser victimizadas por carecer de un orden jurídico y de una praxis, tanto ministerial como judicial, que dificultaba de manera real, sistemática y estructural, a grado tal que resultaba ineficaz el ejercicio de sus derechos fundamentales. Las personas en condición de víctima no se encontraban en igualdad de circunstancias para comparecer ante el Ministerio Público, el juez, y enfrentar al inculpado y a su defensor. La ley, por un lado, tenía un alcance restringido y los jueces, por su parte, no tenían una vocación garantista. Antes de la reforma constitucional, las víctimas padecían un calvario procesal. No había quien las asesorara, les escondían el expediente, se retrasan la investigación, no les reciben sus pruebas, en fin, no dejaban de ser algo menos que un espectador y algo más que un impertinente para los funcionarios. Entonces, desde cómo abordamos los funcionarios la atención a las víctimas, justifica o podemos entender el por qué existe de pronto tanta impunidad respecto a la tortura que se practica en nuestro país y que ya Juan Méndez, como relator especial de la ONU, ha hecho patente. En el marco jurídico tenemos que el artículo 20 constitucional se genera en la reforma del 18 de junio del 2008, el apartado C, en el cual, entre otros derechos, vemos el de recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir atención médica y psicológica de urgencia, la reparación del daño, el resguardo de su identidad y de otros datos personales, medidas cautelares para la protección y restitución de sus derechos, impugnar actuaciones del Ministerio Público y obviamente todo esto se ve reflejado y va a estar de la mano junto con el protocolo de Estambul, la Ley General de Víctimas. Bueno, esta Ley General de Víctimas nos habla de precisamente quienes son objeto, quien resiente la conducta del delito, que son las víctimas directas, pero a su vez las personas que son cercanas a la víctima, como en este caso la familia, se consideran indirectas, y las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, periodistas, se consideran víctimas potenciales de que sean violentados sus derechos humanos. Esta Ley General de Víctimas establece 34 derechos, entre los que ya habíamos mencionado, que precisamente es
atender sus necesidades inmediatas, como es atención psicológica y médica, asesoría jurídica, a que se le haga su reparación integral del daño. Y obviamente tenemos aquí la clasificación a la cual ya les había hecho referencia hace un rato. Y también tenemos que dentro de esta Ley General de Víctimas se da pie a la creación del reglamento de la Ley General en la materia. En este reglamento, en el artículo 1, nos habla de la obligación de atender, asistir y proteger a las víctimas del delito y de violación a sus derechos humanos. Por eso es que necesariamente a la aplicación del protocolo de Estambul y dentro de la investigación del delito de tortura, forzosamente tenemos que integrar o llevar de la mano lo que nos dice la Ley General de Víctimas, y en específico su reglamento. El artículo 3 nos dice que las autoridades de primer contacto son todas aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, que dan atención, asistencia y protección a la víctima o reciban la declaración de la misma una vez ocurrido el hecho victimizante. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere que se prevé abonar seguridad jurídica y respeto de los derechos de las personas involucradas. Tan es así que ya observamos en bloques anteriores que dentro de las mismas disposiciones legales se contempla que todas las pruebas obtenidas con violación a derechos humanos serán nulas y que todas las confesiones que no cumplan con los requisitos mínimos de que esté al menos presente el abogado defensor, pues tampoco serán consideradas. El artículo 109 nos habla de los derechos de la víctima o el ofendido. Establece 29 derechos, entre los que se encuentran el ser informado de sus derechos, comunicarse, ser tratado con respeto y dignidad, contar con asesor jurídico, no ser discriminado, lograr que se tenga una justicia pronta, gratuita e imparcial, la protección cuando esté en riesgo, recibir atención médica y psicológica y la reparación del daño. Como antecedente precisamente de toda esta cuestión en materia de derechos humanos y su relación con el delito de tortura, pues está la reforma a la cual ya hemos hecho referencia del 18 de junio del 2008. El órgano reformador señaló: el sistema de justicia penal ha dejado de ser eficaz, por lo que urge reformarlo de manera integral para devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones encargadas de procurar y impartir justicia, recuperando así su objetivo de ofrecer seguridad jurídica a fin de preservar la libertad y tranquilidad de las personas. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en su artículo 40 que con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionalidades de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones, entre las que tenemos la fracción tercera que dice: prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas o ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho. El servidor público, atendiendo a este artículo 21 constitucional, párrafo 9, define que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos. Haciendo mención únicamente de los antecedentes en materia de derecho internacional, nos lleva forzosamente este ámbito de las víctimas a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, porque obviamente la tortura
es la expresión de este abuso del poder. Entonces, estas víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Entonces, es el primer principio en el cual tenemos que basar toda la actuación que realizamos en las diferentes esferas del servicio público, ya sea como policías, peritos, abogados defensores, ministerios públicos, etcétera. Estas víctimas tienen derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. Cuando los funcionarios públicos u otros agentes que actúan a título oficial o cuasi oficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas deben ser resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. Inclusive, les puedo decir que la misma ley de víctimas tiene contemplado que en caso que se determine que un Estado es responsable de que se haya cometido tortura hacia un ciudadano y no haya resarcido el daño, la Federación está obligada en 30 días a partir de que la víctima presenta su escrito a reparar el daño. O sea que esta misma ley garantiza que si en un momento dado el Estado que fue responsable no cumple con su obligación, la misma Federación estaría obligada a realizarlo. En los casos en que ya no existe el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción o omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor debe proveer el resarcimiento de las víctimas. Bien, ¿qué entendemos por víctimas del abuso del poder? Bueno, se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos. ¿Cuáles son estos principios rectores? Bueno, tenemos la buena fe, la máxima protección, la no criminalización, la complementariedad, la debida diligencia, el enfoque diferencial y especializado, el enfoque transformador, la gratuidad, la integralidad, indivisibilidad e interdependencia, el mínimo asistencial, la participación conjunta, la victimización secundaria, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ven todos los principios que se deben de tomar en cuenta en todas las acciones que realizamos dentro de la investigación del delito propiamente, que es lo que compete para este protocolo de Estambul en primera instancia. Todo lo que tenemos que tomar en consideración al momento que emitimos nuestras acciones, ¿no? De pronto entender qué es el enfoque diferencial y especializado, ¿no? Como este enfoque que tengo que dar atendiendo a la condición objetiva de cada una de las víctimas, a sus necesidades, el trato preferente con la persona que presenta alguna discapacidad o presenta alguna enfermedad que tiene que ser controlada. Y esto nos lleva a lo que en un primer momento alguien de ustedes me comentó del ojo por ojo, diente por diente. También algo que ha dificultado la investigación de la tortura o la aplicación eficaz del protocolo de Estambul tiene que ver con la concepción que tenemos de la justicia. La justicia que nosotros concebimos en términos del sistema inquisitivo tiene que ver con una justicia de carácter retributivo. Esta retribución es el ojo por ojo, diente por diente. La gente está acostumbrada a que se cuantifique económicamente el daño y generalmente atiende a el derecho a la venganza, ¿no? La justicia restaurativa tiene que ver en un momento dado con el ganar-ganar, es decir, que se busca llegar a acuerdos para que ambas partes salgan lo más beneficiadas posibles. Por eso
aspecto de la justicia restaurativa incluye una reparación integral que no nada más se limita a cuestiones económicas, sino se limita a que haya una atención por parte del Estado a que la víctima repare integralmente el daño sufrido y que en un momento dado también tenga acceso a mecanismos con los cuales pueda obtener, por ejemplo, su derecho a la verdad y el derecho a no repetición del evento. Tenemos también que esta justicia restaurativa es la que da sustento en un momento pueda establecerse que la justicia restaurativa es una herramienta pacífica de justicia. ¿Cuáles son los objetivos principales de una justicia alternativa? Bueno, buscamos en un momento dado que haya un acuerdo, entonces este es el origen de la mediación y de la conciliación, pero que a veces es difícil llevar a cabo estos mecanismos porque precisamente la concepción de justicia es diferente. Hay personas que de pronto se les puede reparar el daño de forma material, como es reparar el objeto que fue roto o reponer el que fue robado, y la gente prefiere llegar a las últimas consecuencias porque quiere que la otra persona reciba un castigo. Esto nos lleva a que la justicia restaurativa lleva a una experiencia más humana, satisfactoria y sanadora. Y bueno, me gustaría en un momento dado que reflexionen sobre qué opiniones merece esta cuestión de la justicia restaurativa. Si realmente arreglamos los asuntos en cuestión de que si lastimas yo te voy a lastimar, o habrá otra manera de que logremos una reparación integral. Esto nos lleva a concluir que las víctimas están siendo olvidadas, traumatizadas, y los ofensores a veces no entienden qué es lo que han hecho. ¿Cómo resarcir el daño ocasionado? Bueno, fíjense todo lo que contempla la Ley General de Víctimas, una reconstrucción de un proyecto de vida, procurando en la medida de lo posible devolverle la forma de vida que le quitaron. A veces va a ser imposible, pero tenemos que generar las condiciones necesarias para que logre en un momento dado algo más similar a lo que usted tenía. La indemnización compensar todas las pérdidas económicas que lleva el proceso, la investigación, y muchas veces que a veces esta persona no puede ya trabajar como tenía acostumbrado, o sea, no nada más se ve afectada a ella, sino su familia. La asistencia médica integral, las medidas de rehabilitación, la asistencia psicológica y social, y las medidas de satisfacción, bienestar y alivio, perdón público y los compromisos de no repetición y derecho a la verdad. Con esto podemos decir que un deseo no cambia nada, ¿no? Mucha gente dice, pues me gustaría que las cosas fueran así. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Bueno, una decisión cambia todo. Cuando realmente hacemos acciones para enfocar a cambiar la situación. Nuevamente todos tenemos que trabajar para evitar que se siga dando esta cuestión de la tortura como primera diligencia dentro de una investigación. Tenemos que priorizar la investigación científica y sobre todo la prueba pericial para evitar que se cometa una injusticia y que se generen de pronto confesiones que nos llevan a que no necesariamente se está cumpliendo con el propósito esencial del Estado, que es el proteger a los ciudadanos y darles certeza y seguridad jurídica. Con esto finalizó la plática de hoy. Les agradezco mucho su atención. Quedo todavía unos minutos por si hay algunas dudas o comentarios. Y sobre todo deseo que tengan excelentes fiestas para los que así lo celebren, lo consideran, y mis mejores deseos para el próximo año. Quedo a sus órdenes y muy agradecida por la atención. Saludos y muchas gracias. Gracias a ti, Luis Fernando.
Rubén, a ver, déjenme ver. Ok, Rubén, me dices, es en quien recae el delito y el ofendido en ocasiones es la familia cuando muere la víctima. Sí, esa es una buena interpretación de la diferencia entre víctima y ofendido, ¿no? Hay veces que la misma víctima también es ofendido. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que es asaltado y te quitan alguna de tus pertenencias, pues eres ofendido y a la vez eres víctima. Y en este caso, pues también la familia incluye como una víctima indirecta y se puede tomar en calidad de ofendido. Rubén nos comenta también respecto a la justicia restaurativa, es el mecanismo mediante el cual la víctima y ofendido y la comunidad afectada puedan llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes. Sí, la diferencia es como trabajábamos la tortura, que tiene un fin específico. En la justicia restaurativa lo que buscamos es que ambas partes se vean beneficiadas y afectadas lo menos posible. O sea, no se tiene como prioridad castigar, sino se busca llegar a una amable solución del conflicto. Que claro, sabemos que no en todos los delitos se puede de pronto resolver, pero en la mayoría de los delitos patrimoniales sí hay susceptibilidad de que podamos aplicar la conciliación y la mediación. Muchas gracias, Luis Fernando, por tus comentarios. También que tengas una feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias, Viviana, por tus comentarios. Igualmente para ti, felices fiestas. Les haré llegar la información para que se las pasen posteriormente. Muchas gracias, Rubén. Seguimos en contacto y atiendo a que pueden contactarme en el correo de granadosmadrigal@yahoo.com.mx. Quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Miguel, por compartir. Si ya no hay algún otro cuestionamiento o asunto por tratar, les agradezco mucho. Quedo a sus órdenes. Saludos y buenas tardes.